Hola, yo soy Jerko Garafulich y este es mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Este canal está destinado a charlas, diálogos y entrevistas respecto a política, geopolítica, economía, coyuntura en general y, por qué no, algo de deporte y artes. Vamos a dividir inicialmente el programa en dos sagas. Una saga denominada La Batalla Cultural y otra saga denominada La Carrera Electoral. En ambas sagas tendremos a invitados importantes. Para la carrera electoral tendremos personalidades políticas y de influencia política y económica en la coyuntura electoral que estamos viviendo. Y en la saga de la batalla cultural tendremos presentes a expertos que nos puedan explicar cómo dar lucha a la cultura woke y el marxismo cultural. El día de hoy iniciaremos con el primer episodio de la carrera electoral y tenemos como invitado a Jaime Dunn, un experto financista que ya ha sido invitado en muchos canales y ya lo deben conocer la mayoría de ustedes. Muchas gracias, Jaime, por haberme dado esta oportunidad de arrancar mi programa con un invitado de tu envergadura y por favor, bienvenido, muchas gracias. Demos inicio a esta charla, entrevista. Excelente, Jerko. En realidad para mí un honor ser el primero en estar en este programa Sentido Común. Un gusto y bueno, aquí dispuesto siempre a donde se pueda conversar y tocar estos temas que son tan importantes, creo yo, en el futuro de Bolivia, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Primero quisiera que le cuentes al público y a mí también, ¿quién es Jaime Dunn? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? ¿Dónde estudia? ¿Dónde y cómo genera sus ideas políticas y económicas? ¿Y cuál es su posición actual respecto a la política? Bien, yo soy de Camiri, provincia cordillera, Santa Cruz. He tenido digamos en la vida una aventura, digo yo, porque la vida es una aventura bien curiosa. Nací en Camiri, viví ahí hasta más o menos mis 13, 14 años. Vine a La Paz y después inmediatamente terminé en Nueva York. Wow. Para mí una gran experiencia, no solo terminar el colegio allá, sino también haber tenido la oportunidad de haber conocido la educación en los Estados Unidos, pero también el haber vivido esa cultura tan interesante, haber estudiado en la universidad, fui becado a una universidad allá, la Universidad de Colgate, y después quedé en un puesto laboral fascinante en el mercado de valores, donde me especialicé en finanzas y después estudié administración de empresas ya aquí en Bolivia con el programa de la Universidad de Harvard y la Universidad Católica. Y sin embargo yo creo que, Jerko, lo importante cuando se conoce a una persona ya no es el tema del currículum, digo yo, ¿no? Es quién es la persona. Y yo quiero decirte y decirle a la audiencia que soy una persona que está siempre aprendiendo. Soy un inquieto protestón. Y soy protestón porque creo que todo siempre puede ser mejor. Así es, por supuesto. Ese creo que es un tema fundamental. Y soy opinador también porque no soporto la indiferencia de los quejones. Pero es un país de queja constante y nadie hace nada. Por supuesto, y permíteme que te interrumpa. Y esa es la idea de este programa, Sentido Común. O sea, el opinador debería ser aquel que tiene un poco de sentido común y se da cuenta y discúlpenme a los espectadores, las estupideces que van pasando en el día a día, en la política, en lo social, etcétera, y poder decir con sentido común, eso está mal. Así es, ¿no? Y me encanta esa tu inquietud y que seas un contestón. Mientras más contestones hayan, mientras se haga con cierto marco de educación y respeto a la legalidad,
creo que todos deberíamos ser contestores. Así es, ¿no? Y debemos darnos cuenta. O sea, yo creo firmemente, por ejemplo, que en Bolivia tenemos un problema cultural muy grande, ¿no? Nos han enseñado lo incorrecto. Así es. Nos han enseñado lo incorrecto. Entonces, por eso, cuando hablamos de liberalismo, tenemos una misión todos los liberales, ¿no es cierto?, de dar esta batalla cultural, porque nos han enseñado lo incorrecto siempre y tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a mostrarle a la gente que las cosas tienen que ser diferentes, pueden ser diferentes, deben ser diferentes y lo más importante, todos amamos la libertad, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, digo yo, ¿no? Yo había escrito una columna que el título es ¿A qué eres liberal y no lo sabes? Entonces simplemente hay que recordarle a la gente que son liberales en realidad. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y en base a lo que has dicho voy a cambiar un poco la hermenéutica de lo que tenía planificado para hoy y voy a empezar haciéndote preguntas sobre la batalla cultural. Tenemos el marxismo tradicional habla de el materialismo dialéctico, ¿no? En este materialismo dialéctico genera una dicotomía entre opresor y oprimido, donde después de la revolución industrial quedan como opresores los burgueses y como oprimidos los proletarios o los obreros. Después de la caída del muro de Berlín, un poco como un hito principal, no como como un hito temporal más que como un hito político, esta batalla del marxismo tradicional pierde un poco la relevancia. Así es. Las clases obreras en Europa y Estados Unidos, en los países del primer mundo principalmente, dejan de ser obreros para convertirse en clase media. Y el discurso va cayendo por su propio peso. Entonces creo que se tienen que los izquierdosos tienen que reinventarse y plantean un ataque a los valores liberales con nuevas dicotomías, ¿no? Con la dicotomía patriarcado versus mujer oprimida, el heterosexual blanco varón versus el LGTBQ más oprimido, el odiador de animales versus el animalista, y así un sinfín, incluso en medio ambiente y bueno, todo lo que los que condenamos la Agenda 2030 podemos decir está incluido sutil o expresamente ahí, ¿no? No, claramente, ¿no? El marxismo cultural es el marxismo 2.0, basado en la lucha de clases, ¿no es cierto?, del conflicto constante, ¿no? de encontrar un adversario para todo. Y el momento que ya, como tú bien dices, ¿no?, esta lucha de clases, el antagonismo, ¿no?, entre capitalismo, socialismo, el antagonismo entre el proletario, el empleador, etcétera, etcétera, se va agotando en el tiempo, porque hoy en día tienes proletarios que son empresarios, proletarios que son accionistas de empresas, ¿no es cierto? Puedes trabajar en una empresa y ser accionista de esa empresa o de otras empresas, son inversionistas, etcétera, etcétera. Tienen que reformar de alguna manera esa idea y todavía mantener esa lucha, pero ya no de clases, ¿no? Una lucha más, no una lucha basada en el poder económico, sino una lucha, digamos, más en temas de transformación cultural, ¿no es cierto? Que alteran los valores tradicionales, altera la familia, la religión, la identidad nacional en favor de ideas ya más colectivistas, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la lucha mujer contra el hombre. El negro contra el blanco contra el negro. O sea, es la lucha de clases llevada a la lucha en el día a día, en las creencias, en la religión, en los valores familiares y por supuesto basándose además en hipótesis que así se consigue la justicia social, la lucha de género, el ambientalismo, etcétera, etcétera. Y como son herramientas en realidad que vienen a imponer, ¿no es cierto?, el colectivismo sobre el individualismo, que es en lo que cree el liberal, ¿no? Entonces hay obviamente un conflicto complejo que se da en esta lucha, ¿no es cierto?, de mantener las libertades individuales, ¿no es cierto?, que ahora son atacadas por ideas colectivistas de
Yo quiero, ¿no es cierto?, ser diferente ante la ley y tener una ley especial, y por lo tanto, tú que crees en hombre y mujer, ahora tienes que creer de otros tipos de géneros y sexualidades, más allá del XXXY, y tú tienes que aceptar esa realidad, que es realidad mía o de este grupo, de este colectivo, pero tú lo tienes que aceptar, te guste o no, y lo voy a poner en tu agenda. Y ahora ya no puedes decir, no puedes hablar de todos, vas a tener que hablar de todes, porque yo quiero que sea así, y tienes que aceptar. Y si el día de mañana se me ocurre a mí que yo me siento un animal, me siento un conejo o un perro, me tienes que tratar así, y tiene que salir una ley, como se habla, ¿no es cierto?, que ha habido pretensiones de estos movimientos woke, que es una forma de marxismo cultural, de que en algunos colegios o parques públicos ya no hayan los baños tradicionales, sino hayan estos cuadrados de arena para las mascotas, ¿no es cierto? Y bajo la ley tiene que haber eso para la gente que se cree perro, gato, conejo, ¿no? Entonces, evidentemente hay una distorsión compleja, ¿no es cierto?, que está afectando la libertad de los individuos, que no tienen que ser oprimidos por un colectivo en minoría, ¿no es cierto?, que viene a imponer su agenda sobre el resto. Totalmente de acuerdo. Y no sé si coincides conmigo, yo creo que cuando algunos, pocos, se apropian de discursos legítimos, de reivindicaciones legítimas de algunos grupos, porque no podemos negar que hay ciertas reivindicaciones legítimas que hay algunos grupos o minorías, como se hacen llamar, reivindicaciones legítimas que tengan, pero algunos pocos se apropian de esas reivindicaciones legítimas para tergiversarlos e incluso excluyen a la gran mayoría de los propios individuos de esa colectividad, obligándolos a que acepten este discurso woke. No sé si coincides conmigo. No, por supuesto, y ahí viene el problema y el conflicto con el liberalismo, porque te obligan a que aceptes. O sea, tiene que ser así. Si tú, a partir de tal fecha, porque hay una ley que hemos logrado imponer a través del Congreso, que dice, repito, que me tienes que reconocer a mí como un animal porque yo me creo animal, yo infringiría la ley, ¿no es cierto?, si no lo hago. Entonces, a través de un instrumento legal, estás generando una nueva forma de opresión y de quitar libertades a otros, ¿no es cierto?, que tienen que cambiar sus mentes a lo que ciertos grupos minoritarios están imponiendo. Entonces, evidentemente, este marxismo cultural, en esta lucha, en esta búsqueda de antagonismo, es complejo porque empieza a imponerse y ha sido exitoso imponiéndose en algunos países, haciendo que la sociedad, en vez de vivir en paz, viva en convulsión. Pero ojo, esto es lo que busca el marxismo siempre, la lucha de algo contra algo para poder sobrevivir. De acuerdo. Ahora, en este mundo que estamos viviendo así de polarizado, A contra Z, B contra D, todos contra todos, por más de que la gran mayoría, en mi criterio, no pertenece ni a A ni a Z, está en algún lugar en el medio, tranquilo, ubicado en el sentido común, ¿no? De decir, este señor no es un perrito, tiene que ir al médico, no al veterinario, ¿no? Que la gran mayoría de las personas piensan así, pero los discursos se imponen y creo yo que en general los que apoyamos las ideas de la libertad nos hemos dejado ganar la batalla cultural y hemos dejado que estas ideas se impongan, y no se me ocurre a mí, quizás a ti sí, cómo podríamos dar la batalla y ganar a este mundo woke en el que estamos empezando a vivir.